En este vídeo nos vamos a referir a la estructura de las universidades. No me voy a referir en estos momentos a la estructura de una determinada universidad. De todos he sabido que, aunque hay una estructura similar en cuanto a un rectorado, con un equipo rectoral, direcciones de secretariado, facultades, decanos, equipos de canales, departamentos, etcétera, etcétera, no es la intención de esta presentación pues, hacer referencia a una estructura concreta de una universidad, ni española, ni chilena, ni de otro país. Me voy a referir fundamentalmente a aspectos más generales de la estructura como dimensión de cualquier organización educativa. En ese sentido, a modo de esquema que pueda servir como guía a lo que voy a ir exponiendo, en primer lugar me voy a centrar en el concepto de estructura, pero a partir de las diversas consideraciones que existen acerca de la misma. Una vez que hayamos definido de alguna manera qué vamos a entender por estructura, entraremos en ver cuáles son las dimensiones más importantes a la hora de analizarla. A continuación, haré alguna referencia a los principios en torno a los cuales se articula la estructura de cualquier organización. También cómo se representan las estructuras, la representación gráfica de la estructura a través de los organigramas y, por tanto, también aportaré algunas ideas sobre los organigramas, características, principios para su elaboración y modos de representación. Cuestiones que no por sabida deben ser recordadas a la hora de que en el desarrollo de las actividades podamos aplicarlas al analizar las estructuras de nuestra propia universidad. Bien, comenzando por el concepto de estructura organizativa, partimos de la base de que en realidad no hay una sola consideración mediante la cual podamos llegar a una definición consensuada o admitida de lo que es cultura. En este sentido, como pueden apreciar en la diapositiva que está expuesta, ahí nos encontramos hasta 4 definiciones diferentes de 4 autores de lo que entienden por estructura. Pero lo más relevante no es tanto la definición en sí, como la consideración a la hora de optar por esa definición. En ese sentido, por ejemplo, la definición que hace en realidad la consideración que tiene de estructura es entender la estructura como el orden que adoptan los recursos de una organización, pero centrándose fundamentalmente en los humanos, en los recursos humanos, lo cual se diferencia bastante de la definición que hace Münster, en cuanto a que su consideración está más centrada en el orden que adoptan la acción que acontece en la organización, fundamentalmente la actividad, la acción que se desarrolla dentro de la organización. Y luego las otras 2 definiciones son similares y hacen referencia al orden que adoptan los recursos y la acción, pero considerados conjuntamente. Es decir, que a la hora de definir la estructura, hay autores que se centran fundamentalmente en los recursos de la organización, muchos de ellos en los humanos sobre todo, otros que lo hacen en la acción, pero también hay quienes conjuntamente vinculan acción y organización. En ese sentido, tal vez hay una definición simple, fácil, que nos da Municio, un autor español, que dice que una estructura es un conjunto de puestos de trabajo, así como las relaciones que se establecen entre dichos puestos de trabajo. Vemos así también como parte de las consideraciones que con anterioridad están poniendo. Bueno, lo importante es que cada cual, en el orden que pueda entender, pues vaya haciendo su propia o vaya conceptualizando la estructura a su forma y vaya teniendo clara si está más de acuerdo en definir la estructura solo y exclusivamente como algo donde lo fundamental son los recursos, como algo donde lo fundamental son las acciones, o yo creo que quizás, tal vez, lo que tiene algo más de sentido es vincular tanto acciones como con recursos. Partiendo entonces de un concepto de estructura como el que he planteado,
lo siguiente sería cómo puedo yo analizar la cultura de mi centro, cómo puedo yo analizar la cultura de la universidad. Bien, hay tres grandes dimensiones de análisis de la estructura. Una hace referencia al tamaño, otra a la complejidad y otra a la formalización. ¿Qué vamos a entender por cada una de ellas? Bueno, fácilmente el tamaño hace referencia al número de personas, al número de miembros, al número de componentes que conforman la estructura de un determinado centro. Pero también hace referencia a la dedicación que invierten los miembros en dicha organización. No se considera igual una persona que tenga dedicación total dentro de una organización que otra que tenga una dedicación parcial. Por tanto, tamaño hace referencia fundamentalmente a cantidad, a número de personas, pero también a la dedicación que esas personas prestan a esa organización. En ese sentido, hablando de la universidad, podemos hablar de número de profesores y profesoras, número de departamentos, número de facultades que tiene la universidad, número de cursos por nivel, todo lo que haga referencia a tamaño. Y con respecto a dedicación, pues hay profesores, profesoras que están a tiempo completo, hay profesores que están a tiempo parcial. Todo esto tiene que ver con el tamaño de la estructura de un centro. La segunda de las dimensiones de análisis tiene que ver con la complejidad. La complejidad entendida desde un posicionamiento formal como es la estructura, no desde otras perspectivas más sistémicas. La complejidad, desde este punto de formalidad que tiene la estructura, hace referencia a la diferenciación que existe entre los componentes de una organización, entre los miembros de una organización, con respecto a las funciones que desarrollan, a los cargos que ostentan o a las especializaciones que tienen, como algunos ejemplos. Y esta complejidad puede ser vertical o puede ser horizontal. Hablamos de complejidad vertical cuando hay diferenciación entre los miembros de una organización, pero dichos miembros se encuentran en líneas jerárquicas diferentes. Dentro del organigrama del centro están en líneas jerárquicas diferentes. Cuando los miembros de la organización están en líneas jerárquicas iguales, en la misma línea jerárquica, pero tienen diferentes funciones o diferentes especializaciones, entonces cuando se habla de complejidad horizontal. También es fácil que encontremos alguna referencia a la denominada complejidad espacial. Esto tiene que ver cuando la actividad que desempeña una determinada organización la desempeñan en distintos edificios, en distintas áreas físicas. Están separados los edificios. Entonces, hay autores que plantean que el hecho de tener que desarrollar una misma actividad en edificios diferentes, a veces distantes, complican la estructura del centro y, por tanto, hablan de complejidad espacial. Y, por último, la tercera dimensión de análisis a la que nos vamos a referir tiene que ver con la formalización. La formalización o el grado en que se haya prescrito cómo hay que realizar las tareas, cuándo se tienen que desarrollar y quiénes las tienen que desarrollar. En este sentido, podemos encontrarnos con centros con un alto grado de formalización en el que está prescrito todo perfectamente de quién tiene que desarrollar una determinada función, cuándo, cómo, pero también podemos encontrarnos centros con un bajo grado de formalización. Son centros en los que realmente, digamos que los procesos de planificación están menos desarrollados, donde no siempre se sabe a quién le corresponde el desarrollo de una determinada misión. A continuación, es importante también que nos centremos, que nos fijemos en dos principios básicos de la estructura de cualquier organización educativa. Me estoy refiriendo a la diferenciación y a la integración. Por un lado, en cualquier organización hay una diferenciación a la hora de desarrollar las tareas, a la hora de desarrollar las actividades. Hay una diferenciación en cuanto a que estas tareas son asignadas a personas diferentes. Entonces hay una asignación de personas, igualmente hay una asignación de recursos al desarrollo de determinadas actividades que hacen que unas personas tengan que desarrollar una serie de actividades y otras, pues, actividades totalmente diferentes, ¿no?
pero también podemos hablar de diferenciación en cuanto a la asignación de diferentes niveles de autoridad a dichas personas. Es porque la asignación de tareas no puede venir o no tiene por qué venir siempre de una misma línea jerárquica o de una misma autoridad dentro del centro. Por tanto, un principio básico de la estructura va a ser la diferenciación de tareas. La diferenciación de tareas y de actividades, por tanto, estas actividades pueden ser asignadas a diferentes personas, se le pueden dotar de distintos recursos y pueden ser asignadas por distintas, entendámonos, autoridades. Pero hay un segundo principio igualmente importante, que es el principio de la integración, de cómo es necesario, independientemente de que se diferencien tareas y actividades, cómo se articulan o cómo se coordinan estas tareas para que tengan un sentido de globalidad. Por tanto, estamos hablando de coordinación de procesos y coordinación de las partes diferenciadas a las que hace alusión el principio de diferenciación. Y esta integración puede venir determinada o bien por la denominada jerarquía de autoridad o bien por otros mecanismos de coordinación. Por la jerarquía de autoridad porque en realidad cualquier persona que ostente poder en el centro, y digo poder en el centro, es decir, no tiene por qué ser, digamos, una persona que tenga un rango de autoridad que le venga marcado por ocupar determinado cargo, sino que también puede ser el poder que pueda tener cierta persona que le venga porque ejerza cierto liderazgo o tenga cierto carisma. Entonces, hablamos de jerarquía de autoridad en cuanto a que cualquier persona con poder en el centro, sea un poder más del cargo que ocupa o un poder más del carisma que tiene esta persona, es la que realmente es responsable de articular y coordinar todos los procesos y partes diferenciadas que tienen que ver con el principio primero de diferenciación. Pero también puede ser que esta coordinación no esté hecha, no esté coordinada o no tenga una responsabilidad directa en una persona que tenga poder dentro de la organización, sino que también puede venir por otros mecanismos de coordinación, que pueden ser más formales o más relacionados con la comunicación. En el sentido de que pueden ser más formales en el sentido pues, de un horario, un proyecto, es decir, puede haber una persona sin poder dentro de la organización, pero que sea la responsable de coordinar un determinado proyecto que se vaya a desarrollar en el centro. O a la hora de elaboración de horarios o participación en la elaboración de horarios. Pero también pueden ser procesos comunicativos más laterales, en cuanto a que, digamos que un grupo de profesores y profesoras que se reúnen en torno a articular un proyecto para presentarlo ante una determinada convocatoria. Y los distintos ámbitos de especialización o de las distintas disciplinas que puedan intervenir en el proyecto, pues de alguna manera son articulados, son coordinados, entraría dentro de lo que sería el proceso, el principio de integración.